Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Qué bueno verles a varios la primera vez este año. Somos bendecidos por Dios al estar vivos en 2026. Así que nos sentimos contentos de tenerles y esperamos durante las noches de esta semana poder estudiar la palabra del Señor, poder consagrar nuestras vidas a Dios y prepararnos para lo que vendrá en este 2026. Nuestra semana de oración trae como título: ¿cuán grande es Dios? No es una pregunta, es una exclamación. ¿Cuán grande es Dios? El énfasis de la semana de oración es mayordomía. Cuando hablamos de mayordomía, puede ser un tema que ha sido tergiversado. Y como ha sido tergiversado, entonces es un tema que ha sido marginado. Sin embargo, la mayordomía es un tema fascinante, porque no se trata de la fidelidad de nosotros los seres humanos. Se trata de la fidelidad de Dios. A veces los adventistas hemos predicado un sutil evangelio de la prosperidad, en el que parece que enseñamos que si usted le da a Dios, que si usted es fiel con Dios, entonces Dios lo va a bendecir, Dios lo va a premiar. Pero la mayordomía no tiene que ver con eso. Más bien la mayordomía tiene que ver con un asentimiento en nuestro corazón. Es la comprensión de una verdad bíblica, una verdad que encontramos en el libro de Salmos. Acompáñame con su Biblia, libro de Salmos, capítulo, o mejor dicho, Salmo 24, versículo 1. Salmo 24, 1. ¿Ya llegaron? Dice la Biblia: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Oremos, queridos hermanos. Querido Padre, esta noche nos sentimos gozosos de poder estar ante tu presencia. Hemos venido, Señor, deseosos de escuchar tu voz. Háblanos, Señor. Llega a nuestros corazones con tu palabra y danos una visión más amplia de quién eres tú. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Este versículo nos habla fuerte sobre algo que a veces queremos ignorar los seres humanos. Todo lo que nosotros decimos tener no es nuestro, le pertenece a Dios. La casa en la que usted vive no es suya, es de Dios. El carro en el que usted se mueve no es suyo, es de Dios. Esa cuenta bancaria en la cual ha amasado esa fortuna no es suya, es de Dios. Los hijos que usted tiene no son suyos, son de Dios. La esposa o el esposo que usted tiene no son suyos, son de Dios. Por lo tanto, no estamos autorizados para tratar como se nos dé la gana las propiedades de Dios. El versículo lo dice claramente. ¿De quién es la tierra? De Jehová. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Así que no solamente lo que usted tiene es de Dios, usted mismo le pertenece a Dios. Sin embargo, a veces vivimos desorientados, vivimos enfocados en una teología de negociar con Dios. Muchas veces hemos utilizado la mayordomía para hacer énfasis en el dar para recibir. Y como pastor yo me he visto en esta situación de decirle a un hermano, pruebe a Dios, sea fiel y verá cómo Dios lo va a bendecir. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña.
esa teología de esa negociación para conseguir algo a cambio, no es lo que la Biblia enseña, no es como debemos relacionarnos con Dios. Alguien a quien le gustan las transacciones es a otro personaje. En el libro de Mateo capítulo 4 versículo 9, en el contexto de las tentaciones de Jesús, el diablo le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adoras. Si usted decide administrar sus bienes, administrar su tiempo, administrar sus recursos, su talento, con el objetivo de que Dios pueda bendecirlo, entonces básicamente usted está cayendo en la trampa de Satanás. Porque el que negocia a cambio de no es Dios, es Satanás. A Dios no lo podemos coaccionar, a Dios no lo podemos comprar. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios que Él decide si bendice o no bendice, cuánto bendice. El Dios al que nosotros servimos no es un Dios al que podamos comprar con regalos. Para entender correctamente la mayordomía, es necesario comprender que no se trata de nuestra fidelidad, sino de la fidelidad de Dios. No vayan a decir ustedes que aquí el pastor está predicando cosas extrañas, porque Dios sí quiere que nosotros seamos fieles. Pero la fidelidad no es algo que yo pueda generar. La fidelidad es algo que Dios me da. Intentar generar fidelidad es como, para poner un ejemplo, si yo tuviera a un sordo sentado aquí en esta banca, ¿qué tendría que hacer yo para que ese sordo me escuche? ¿Subirle el volumen a la voz? ¿Que el hermano Josué le sube el volumen allá al amplificador? No. Nada se puede hacer para que un sordo escuche. Nada puede hacer el ser humano para generar fidelidad. Entonces estamos emproblemados, porque si yo no puedo generar fidelidad, entonces ¿cómo puedo ser fiel? Veamos este concepto de mayordomía. Mire usted lo que es mayordomía. Es el privilegio, oiga esto, el privilegio de administrar los bienes de Dios como un acto de adoración. No es una simple gestión de recursos, sino la respuesta de un corazón que al contemplar la grandeza de su dueño, acepta su señorío y decide vivir para su gloria. La fidelidad, la mayordomía cristiana, es el privilegio de administrar los bienes de Dios como un acto de adoración. A veces decimos nosotros, este 10% que llevo de diezmo a la iglesia es la parte de Dios. El otro 90%, ¿de quién es? Mío. Y entonces caemos en el error de que ese 90% que es mío, yo lo administro como me da la gana. Pero según esta definición de mayordomía que les acabo de leer, la mayordomía es el acto de administrar los bienes de Dios como un acto de adoración. O sea que aún ese 90% que queda no es mío, ¿es de quién? Es de Dios. Dios me lo presta para que yo cubra mis necesidades. Pero cada vez que yo voy a tomar ese dinero, a invertir ese dinero, a gastar ese dinero, yo estoy adorando. Porque todo lo que yo tengo, mi vida entera, le pertenece a Dios. Así que yo no puedo malgastar lo que le pertenece a Dios. Y hablamos de dinero, pero podemos hablar de tiempo. Nosotros decimos, no, el sábado es el día del Señor. Vamos a dedicar el sábado para ir a la iglesia a adorar. El resto de la semana yo hago con mi tiempo lo que me dé la gana. Puedo desvelarme hasta la medianoche. Puedo pasar 5 horas metido en las redes sociales. Puedo hacer lo que yo quiera con mi tiempo. Eso no es mayordomía. La mayordomía es la administración fiel de todas las bendiciones que Dios nos da. Ahora, queridos hermanos, el problema surge
Porque si yo necesito ser un fiel mayordomo, pero no puedo generar fidelidad en mi corazón, la pregunta es, ¿cómo yo logro la fidelidad entonces? El apóstol Pablo nos da la respuesta. Acompáñenme, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice segunda de Corintios 3:18, pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en la misma imagen del Señor. Vean la idea que el apóstol Pablo presenta. Nosotros, dice, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Es la única manera de que en nuestra vida haya cambio es a través de la contemplación. Porque dice el apóstol que a medida contemplamos vamos siendo, ¿qué cosa dice el versículo? Transformados. O sea que esa fidelidad que no hay en mi corazón o que hay en un grado muy mínimo, ¿qué debo hacer yo para que esa fidelidad crezca? Contemplar a Cristo. Contemplar a Jesús es la única manera. Miren lo que dice esta cita, el conflicto de los siglos. Es una ley de la mente y del espíritu que llegamos a ser transformados por lo que contemplamos. La mente se adapta gradualmente a aquello en lo que se le permite espaciarse y llega a asimilarse a lo que está acostumbrada a amar y a reverenciar. Nuestra mente es moldeable y nuestra mente se adapta a aquello que nosotros contemplamos. Si usted contempla a Dios, su mente va a reflejar a Dios. Si usted contempla otra cosa, su mente va a reflejar otra cosa. Los seres humanos somos tan influenciables que incluso hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Tiene razón ese dicho, sí o no? Sí, las compañías con las que yo me junto van a determinar en alto grado mi comportamiento, mi forma de ser, mi forma de pensar. Así que en la medida que nosotros interactuemos con Dios, convivamos con Dios, en esa medida nos vamos a parecer a Dios. Contemplar a Dios es la clave de toda verdadera transformación. Si usted quiere que este 2026 sea un año de cambio para su vida, esa es la invitación, contemplar a Dios. Porque el pastor puede hacer todo esto otro, conocimiento, exposiciones de las mejores, retórica, coerción, puedo meterle miedo, puedo usar sarcasmo, puedo incluso usar de la manipulación o puedo usar de la motivación para intentar que usted sea fiel a Dios y no se va a lograr. Porque la fidelidad, la transformación en la vida únicamente se logra ¿cómo? Por contemplación. Hay algunos ejemplos bíblicos que nos muestran cómo la contemplación transforma la vida. El primero, Zaqueo. ¿Se acuerdan ustedes quién era Zaqueo? Un cobrador de impuestos codicioso. Hay quienes dicen, no, Zaqueo no era tan malo. Pero para ser cobrador de impuestos en la época de Jesús, había que ser codicioso sí o sí. Pero cuando Zaqueo empieza a relacionarse con Jesús, un encuentro le bastó a Zaqueo. Un encuentro con Jesús para que Jesús transformara su vida. De un corazón codicioso a un corazón generoso. Juan, la Biblia lo identifica como los hijos del trueno. Estos eran medio terroristas. En una ocasión Jesús fue a predicar a una comunidad samaritana
y allá no tuvo buen recibimiento Jesús. Y entonces Juan y Santiago se acercan a Jesús y le dicen: Señor, ¿por qué no oramos para que les caiga fuego a estos bandidos? Mente terrorista. Pero Juan, en la medida que se relacionó con Cristo, dice la Biblia, bueno, el mismo Juan más adelante se identifica como el discípulo del amor. Pedro era un hombre que cuando estaban en el juicio con Jesús, el miedo lo obligó a negar a Jesús. Pedro había dicho que no lo negaba y Pedro no quería negarlo, pero el miedo se apoderó de Pedro. Pero en su relación con Cristo, en la contemplación de su Salvador, Pedro se convirtió en un valiente predicador. La contemplación de Jesús, la contemplación de nuestro Dios, transforma nuestras vidas. Ahora, queridos hermanos, la mayordomía no es un asunto monetario. La mayordomía es un asunto de relación con Dios. Un buen mayordomo cultiva una relación íntima con su jefe a tal punto que le ama y desea imitarlo. Lucas, en el capítulo 6, versículo 40 dice: el discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea perfeccionado será como su maestro. La meta de todo discípulo de Cristo, de todos los que estamos aquí esta noche, es convertirnos en discípulos como nuestro Maestro, en llegar a ser como Jesús. ¿O no es esa su meta? La verdadera mayordomía tiene que ver más con el ser que con el hacer. Tiene que ver más con lo que somos que con lo que hacemos. Porque el ser lleva al hacer, pero el hacer sin el ser no llegará muy lejos. ¿Se entendió el trabalengua? Les pongo ejemplo. Alguien puede hacer obras de caridad, pero al mismo tiempo puede ser un ateo. Alguien puede cuidar su cuerpo, pero al mismo tiempo ser un agnóstico. Alguien puede cultivar sus talentos, tener una voz angelical para cantar, pero al mismo tiempo burlarse de Dios. Alguien puede ser un maestro en el manejo, en el uso del tiempo, pero al mismo tiempo puede maldecir la Biblia. Así que lo que yo hago no siempre determina quién yo soy. Ahora, lo que no puede ser es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, y no deleitarse en Él, y no contemplarle, y no amarle, y no recibir de Él bendiciones, y no servirle con todo nuestro corazón. Si en su vida usted ama a Cristo, si es un discípulo de Jesús que le ama, es incongruente que nosotros no tengamos tiempo para venir a la iglesia. Es incongruente que nosotros busquemos 1000 excusas para no servir a Dios en la iglesia. Es incongruente que nosotros no encontremos la manera de ajustar nuestro presupuesto para ser fiel a Dios en nuestros diezmos y ofrendas. Si amamos a Dios, si tenemos a Dios en nuestro corazón, el hacer será algo natural en nuestras vidas. Esta semana vamos a hacer algo interesante, porque si la vida cristiana depende de nuestra relación con Dios, depende de cuánto conocemos a Dios, entonces necesitamos realmente conocer a Dios. Ahora bien, Dios ha querido revelarse de muchas maneras a nosotros los seres humanos. En su palabra, Dios se ha revelado de muchas maneras. Dios se ha revelado a través de sus nombres. ¿Alguna vez usted ha tenido un estudio sobre los nombres de Dios? Cada nombre de Dios tiene o representa una forma especial de relacionarse con los seres humanos. Dios también ha querido relacionarse por sus títulos. La Biblia identifica a Jesús como rey, como sacerdote, como profeta,
Así que los títulos de Dios también son una revelación. Pero Dios también ha querido revelarse por sus atributos. Ahora, dirán ustedes, pastor, ¿y qué son los atributos? Vamos a ver algún valiente que me mencione un atributo de Dios. Ajá, Dios es poderoso. ¿Qué más? Dios es misericordioso. ¿Qué más? Dios es omnipotente, Dios es amor. Vean, esos son los atributos de Dios. Son características de su ser. Así que durante esta semana vamos a explorar en la Biblia esas características del ser de Dios. Y a través de esas características vamos a profundizar en nuestro conocimiento de Dios. Vamos a profundizar en cuál debiera ser nuestra relación con Dios. El primer atributo que yo quiero compartir con ustedes, voy a correr porque esta introducción fue larga. Bueno, antes del primer atributo, lo que la Biblia nos plantea es que Dios es grande. El rey David lo reconoció en el Salmo 145. Salmo 145, versículos 1 al 3. Escuche lo que dice la Biblia. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es insondable. Queridos hermanos, la Biblia da testimonio de la grandeza de Dios. Y los atributos que veremos esta noche nos hablan de la grandeza de Dios. El primer atributo, a ver si ustedes habían escuchado esta palabra, el primer atributo de Dios es la aceidad. Aceidad. ¿Qué es la aceidad? Este atributo expresa que Dios es autoexistente. O sea que Dios existe por su propia cuenta. Y como Dios es autoexistente, también es autosuficiente. Dios no necesita de nadie. Dios se puede valer por sí mismo. ¿Cuál es el primer atributo, dijimos? Aceidad. Para entender un ejemplo, cuando Moisés está en aquel episodio frente a la zarza que ardía y no se consumía, Moisés le preguntó al Señor, Señor, si yo voy a los israelitas y ellos me preguntan, ¿y cuál es el nombre del que se te apareció? ¿Qué les voy a decir? Y entonces Dios le responde, yo soy el que soy. Pero esa palabra, yo soy el que soy, tiene una connotación que puede significar también, yo fui el que fui, yo soy el que soy, yo seré el que seré. Dándole a entender a Moisés que Dios es autosuficiente, que Dios no necesita de nadie, que Él, por el contrario, es todo lo que su pueblo necesita. Así que, recuerden esto, la aceidad de Dios nos indica que Dios es autoexistente y autosuficiente. Nosotros, por el contrario, somos autoexistentes. ¿Somos autosuficientes? No. Nosotros somos interdependientes, nos necesitamos unos a otros y nuestra vida entera descansa en Dios. Dios es la fuente de la vida. Así que ahí hay una gran diferencia entre Dios y nosotros. Dios es autosuficiente, nosotros somos dependientes. Ahora bien, esto nos lleva entonces a un pensamiento interesante, porque a veces nosotros decimos, no, es que con mis diezmos se sostiene la obra de Dios. ¿Creen ustedes que eso es así? ¿Qué dice la Biblia? Salmo 50:12. Dice el Señor, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. ¿Cómo la ven? Si Dios tuviera hambre, dice, a usted no le pediría.
Porque Dios sabe que nosotros pasamos a coyol partido, coyol comido. Así que Dios es claro, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti. Y nos da la razón, dice la Biblia, porque mío es el mundo y su plenitud. Ese es el Dios al que nosotros servimos, queridos hermanos. Un Dios que no necesita de nosotros. Por el contrario, es un Dios al que nosotros necesitamos. La mayordomía cristiana no consiste en Dios pidiéndonos que le dediquemos tiempo, o que le demos dinero, o que pongamos nuestros dones a su servicio. Dios no necesita nada de eso. Dios es el dueño de todo. Por lo tanto, la mayordomía es un ejercicio de humildad y adoración. Con humildad usted reconoce que Dios es el dador de todas las bendiciones. Y en adoración usted le responde entregándole su vida entera como un presente al Señor. Muchos tienen la ilusión de que esos 4 pesitos que dan de diezmo sostienen la poderosa obra de Dios en el mundo. No, queridos. Si usted no da su dinero, a Dios no le hace falta. A Dios no le hace falta. Porque Dios no es pobre. Y nosotros decimos, esta es la obra del Señor. Pero a veces actuamos como si esta fuera la obra de nosotros, porque la queja que escuchamos en toda reunión de junta, en todo proyecto de iglesia, en toda actividad de la iglesia, ¿cuál es? Servimos a un Dios que es el dueño de todo, pero nosotros vivimos en una lipidia extrema. Así que Dios no nos necesita a nosotros para sustentar su obra. Posiblemente otro hermano piense, no, mis dones, mis talentos al servicio de la iglesia son los que sostienen a la iglesia. Si yo dejara de liderar la iglesia, esa iglesia se cae. ¿Creen ustedes que la cosa funciona así? No, hermanos. Yo siempre he dicho, Dios tiene mejores talentos que nosotros. Si nosotros servimos a Dios no es porque seamos buenos. Es porque Dios es misericordioso y nos brinda la oportunidad de servirle. Así que cuando servimos a Dios no debiéramos hacerlo como una carga, como una responsabilidad tremenda que no podemos llevar. Nuestro servicio para Dios debiera ser un privilegio. Debiéramos trabajar para Dios con excelencia, dando lo mejor de nosotros porque Dios se lo merece. O pudiéramos pensar, estoy tan ocupado que no tengo tiempo para ir a la iglesia. ¿De quién es el tiempo? Dios no necesita las obras de lo que usted dice que es su tiempo. Acuérdese que cada minuto que usted vive es un regalo de Dios. A veces nosotros planificamos nuestro tiempo como si la vida dependiera de nosotros. Pero cada segundo que usted respira es un regalo de Dios. Así que si usted no hace tiempo para Dios, usted está tratando muy injustamente a su benefactor. Otro pudiera decir, mi cuerpo es mío, yo hago con él lo que me dé la gana. Mi vida es mía, yo hago con ella lo que me dé la gana. ¡Qué ignorancia! Porque nuestra vida no es nuestra. Número 1, por creación Dios nos creó. Y número 2, por redención. Jesús pagó con sangre nuestra vida. Así que, ¿cómo podemos nosotros tomar decisiones a la brava como si la vida fuera nuestra? Nuestra vida le pertenece a Dios. Queridos hermanos, el Dios autosuficiente no nos necesita. Nosotros lo necesitamos a Él. Y como Dios nos da todo lo que nosotros tenemos, servirle debe ser un privilegio, debe ser un placer. Así que este primer atributo de Dios nos enseña que debiéramos servirle al Señor con amor, con dedicación, con excelencia. Dios tiene un segundo atributo. Dios es eterno. ¿Qué significa que Dios es eterno? Que Dios no tiene principio ni final. Ahora, los seres humanos, ¿cómo somos?
Miren lo que dice la Biblia, Santiago 4:14. Pues, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ha ido usted por la calle un día que está nublado, en la madrugada. ¿Cómo nos obstaculiza la neblina? Pero solo brilla el sol y adiós neblina. Por un tiempo aparece, dice la Biblia, y luego se desaparece. La vida nuestra es como la neblina. Entonces, como mayordomo de Dios, somos llamados a usar esos recursos temporales que Dios nos ha dado, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos y nuestro templo para aportar valor a un reino eterno. Su vida tiene significado solamente si usted se desliga de lo temporal de este mundo y se enfoca en lo eterno, porque esa eternidad que Dios tiene la quiere compartir con nosotros. Usted y yo somos huéspedes en este mundo. Es como cuando usted va a un hotel y duerme en una cama muy agradable. ¿Es suya esa cama? ¿Se va a quedar ahí por siempre en esa cama? No. ¿Se puede enamorar entonces de esa cama? No debiera. En este mundo no es el plan de Dios para nosotros. Y por muchas bendiciones que usted reúna, esas bendiciones no son suyas. Por muchas bendiciones que usted reúna, esas bendiciones no van a ser eternas. Así que haríamos bien en dedicar nuestros talentos a lo eterno, en dedicar nuestros recursos a lo eterno, en dedicar nuestra vida a lo que sí tiene valor. Y queridos hermanos, el tercer y último atributo de Dios que vamos a ver en esta noche es su omnipresencia. ¿Qué significa esto? Que Dios está en todos lados. Miren ustedes que cuando una empresa quiere tener seguridad, mandan a poner cámaras en todos los puntos muertos del local. Y el guardia que está vigilando las cámaras tiene una visión general de todo, pero no puede estar él mismo en todos lados. Ahora Dios tiene una visión general de todo, pero al mismo tiempo puede estar en todos los lugares. La omnipresencia de Dios a veces puede generar miedo porque usted dice, es que Dios me tiene vigilado. Y es cierto, con la omnipresencia de Dios no hay cuarto secreto, todo es público. Pero la bendición con la omnipresencia de Dios es que si nosotros no nos sentimos vigilados, sino que nos sentimos acompañados, entonces la cosa cambia. Usted como mayordomo de Dios tiene que decidir, o Dios me está vigilando, o Dios es mi compañía en medio de todas las circunstancias y en cualquier lugar donde yo me mueva. Así que cuando nosotros comprendemos quién es Dios a través de lo que Él nos ha revelado, sus atributos, entonces podemos ubicarnos en el lugar que a nosotros nos corresponde. Nosotros somos seres dependientes de Dios. Nosotros somos seres temporales. Nuestra vida es un suspiro, una neblina, dice la Biblia. Pero Dios quiere compartir la eternidad con nosotros y quiere entonces que nuestro corazón se interese por las cosas eternas. ¿Cómo usted va a dejar de venir a la iglesia por estar en el trabajo, por estar viendo la novela, por estar viendo un partido? ¿Cómo? Eso no es posible. Las cosas eternas deben de cobrar valor en nuestras vidas. Y la omnipresencia de Dios nos garantiza que a donde quiera que usted vaya, con quien sea que usted esté, Dios está a su lado. Así que esta noche, mis queridos hermanos, el llamado es a que podamos contemplar a ese Dios que nos ama, a ese Dios que se ha revelado a nosotros y que contemplándole podamos experimentar la transformación que nuestra vida necesita. Que podamos entender a Dios es mi mayor anhelo en esta noche. Les esperamos mañana para que estudiemos otro atributo de Dios. Que el Señor nos bendiga.
El deseo de Dios es que hoy usted se vaya de este lugar pensando, cuán grande es Dios. Si usted reconoce que Dios es grande, le invito a que vayamos de rodillas para hablar con ese Dios maravilloso. Poderoso Dios, te damos gracias porque tú eres nuestro creador y porque tú nos has confiado bendiciones que no merecemos. Pero tú nos creaste para que viviéramos en esta tierra con cierta estabilidad. Y nos confías bendiciones que anhelas que administremos correctamente. Y que nos posicionemos correctamente frente a esas bendiciones. No como dueños, sino como administradores. Y entendiendo que la administración no es gestión de recursos, más bien es un acto de adoración. Gracias, Señor, porque nuestra vida depende de ti. Gracias porque tú eres un Dios diferente, un Dios que no necesita de nosotros, pero sí quieres formar en nosotros un carácter humilde, un carácter que reconozca que tú eres el dador, un carácter donde no exista el orgullo ni el egoísmo. Ayúdanos, Señor, a vivir consciente de cuán pasajera es nuestra vida en esta tierra y que podamos suspirar por lo eterno, que podamos anhelar la patria celestial donde viviremos eternamente contigo. Gracias, Señor, por la bendición de tu presencia para cada uno de tus hijos aquí presentes. Hemos estado aquí reunidos y tú has estado con nosotros. Ahora nos vamos a dispersar cada uno a su hogar y tú seguirás estando con nosotros y por eso alabamos tu nombre, Señor. Perdona nuestros pecados, querido Dios, y permítanos que durante esta semana podamos tener una visión más grande, una visión diferente de quién eres tú y cómo debemos relacionarnos contigo. Pedimos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén.